¿Cómo está, mi hermano? Yo también estoy bien bendecido. Es un privilegio compartir la palabra. Recuerdo a mi hija en una ocasión que estábamos viendo un programa de televisión en donde el predicador, el que estaba hablando en la tele, pues cubría masas, ¿no? Y mi hija se me le quedó viendo la tele y dice, y pensar que el Señor le va a pedir cuentas de cada una de las personas que están ahí. Y bueno, y siempre que tengo la oportunidad de compartir la palabra, vienen estas palabras a mi mente. Qué responsabilidad es pararse y compartir la palabra con cada uno de ustedes. Y con mucho temblor, bueno, temor y temblor, más temblor que otra cosa, les vamos a compartir. Quiero compartirles algo que el Señor puso en mi corazón. Y bueno, esta enseñanza o esta palabra que el Señor puso, como título le titulé los errores más comunes que tenemos nosotros, los cristianos, al orar. Las cosas que nosotros hacemos erróneas o que están mal o que simplemente el Señor no le gustan. Sí. Hemos estado hablado acerca de la oración ya por varias semanas, meses, quizás, 2, 3 meses que hemos, o más todavía, que hemos estado hablando acerca de la oración. Y la reacción más natural que debe de existir en nosotros debe de precisamente ser el iniciar una vida de oración, ¿cierto? Es lo más normal y lo más natural que nosotros podemos hacer. Comenzar a orar. Si nosotros no teníamos una vida de oración, pues tenemos que comenzarla a hacer. O si estábamos débiles en la oración, todas estas enseñanzas que hemos estado recibiendo a través de todas estas semanas, pues bueno, nos tienen que incitar y nos tienen que motivar para comenzar a orar, para tener una vida íntima con el Señor, y entonces tenemos que hacerlo bien, ¿verdad? Acercarnos bien, con entendimiento, dándole la importancia que esta acción representa, la oración. La oración para el cristiano es lo más importante que debe de existir en nuestras vidas. Así es como lo tenemos que ver y le tenemos que dar toda este enfoque y esta importancia, tomando en cuenta el ejemplo de Jesús. Cuando Él inicia su ministerio, ¿qué fue lo primero que Él hizo? Luego de que salió, que fue con Juan el Bautista, salió, fue bautizado, y lo primero que Él hizo fue al desierto, ¿cierto? Dice ahí la palabra, y me gustaría que me acompañara ahí, Mateo 4, por favor, 1 y 2. Dice ahí la palabra, versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces, fíjense cómo el Señor, lo primerito que hizo antes de iniciar su ministerio fue ir a orar, a estar en comunión con el Señor. 40 días y 40 noches. ¿Usted cree que el Señor estaba sentado esperando que pasaran los 40 días y las 40 noches? Que dijera, ya llevo 5 días. Ya mero, ya van 30, ya mero termino. No. El Señor estaba orando, metido con el Señor. Metido en una comunión íntima con el Padre. Y dice ahí que después de que pasaron estos 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hasta que no terminó de orar. Él estaba tan metido en medio de la oración que no tuvo hambre. No tuvo problema, no había preocupaciones, no le calaba el sol, quizás sí, pero él estaba metido en la oración. Las circunstancias que estaban alrededor no le impidieron a él cumplir eso, cumplir este mandato, cumplir este requisito, esta delicia que es la oración. Y estaba metido ahí, sin comer, y no tuvo problema, porque se estaba alimentando del Padre. Estaba alimentándose de Él, estaba ahí metido.
Fíjense cómo él no fue tentado sino hasta que terminó de orar. Mientras nosotros estamos metidos en la oración, el mundo puede pasar, pero nosotros tenemos nuestra comunión con el Señor, ¿verdad? A través de los evangelios podemos ver la vida de Jesús, como Él estaba orando y orando y orando, y era una vida de oración constante y continua, como la que debemos de tener cada uno de nosotros, como la que se nos ha estado invitando todos estos meses a tener, a seguir. Él oraba en la mañana, en la tarde, en la noche. Él iba por una aldea, oraba por las personas, iba para otro lado y seguía orando, y siempre estaba orando al Señor. El Señor por las mañanas, narra la Biblia, que se levantaba a orar. Y Él sabía lo que tenía que hacer en el día. Él sabía lo que iba a enfrentar, Él sabía lo que venía, Él sabía dónde tenía que caminar, por dónde se tenía que conducir. Daba instrucciones: vas a ir a tal lado y te vas a encontrar esto, te vas a encontrar aquello. Él conocía el plan del Señor por medio de la oración. Y en Juan 4, ustedes recordarán esta historia que habla acerca de la mujer samaritana, que viene ahí en Juan 4. Dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria. ¿Cómo el Señor sabía que tenía que pasar por Samaria? Por medio de la oración. ¿Cómo sabemos nosotros las cosas que tenemos que hacer y enfrentar en el día, en la vida diaria? ¿Cómo las vamos a enfrentar si no es a través de la oración con el Señor? ¿Qué decidir? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle? Y el Señor sabía que tenía que pasar por Samaria. Y esta enseñanza que Él da ahí hasta nuestros días sigue siendo una enseñanza poderosa, que va a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones. Algo que el Señor en la oración sabía que tenía que hacer. Sabía que tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque en la oración el Señor se pudo dar cuenta de que tenía que pasar por ahí. Nosotros como cristianos tenemos la misma responsabilidad. No es menor la responsabilidad. Somos coherederos juntamente con Él. Y tenemos las mismas responsabilidades como hijos. El hijo adoptivo, como nosotros, tiene las mismas responsabilidades que el hijo natural, ¿cierto o no es cierto? Las mismas responsabilidades y los mismos privilegios. Entonces, si nosotros, como hijos adoptados del Padre, tenemos las mismas responsabilidades que el Señor. De prepararnos, de ir en intimidad con el Señor, de escuchar, de poner atención, de pasar tiempo a solas con el Señor, de obedecer. Porque muchas veces oramos, pero no obedecemos lo que Dios nos dice. Señor, ¿qué hago? Y el Señor nos dice, pero como no nos conviene o no nos gusta, no lo hacemos. Tenemos esta misma responsabilidad de compartir la palabra y de estar listo en cualquier oportunidad. La oración se relaciona íntimamente con el regocijo. Nosotros, como os decía al principio, como os decía ahorita anteriormente, puede pasar mil cosas, pero nosotros estamos con gozo. Estamos con alegría, estamos contentos, estamos jubilosos, estamos listos para cualquier cosa. En la oración encontramos el medio para eliminar la barrera que quita el gozo. O sea, lo contrario, ¿no? No podemos estar tristes delante del Señor. ¿Se imagina un cristiano enojado? Un cristiano enojado es un cristiano que no ora. Me refiero a un enojo, de esos enojos que, cae gordo fulano. Ay, ahí viene el hermanito sultano, le voy a dar la vuelta. A ese tipo de enojos al que me refiero. La oración es mucho más que solo pedir al Señor. Es mucho más que eso.
es una intimidad, es estar con el Señor cerca, cara a cara, estar viendo, estar escuchando, el estar recibiendo exhortación también. Así como el consejo, también recibiendo exhortación. La oración debe de ser tan natural como el respirar. Esta expresión me gustó mucho cuando estaba leyendo. La oración tiene que ser tan natural para nosotros los cristianos como respirar en lo natural. Si tú no respiras, ¿qué pasa? Morimos, ¿no? Si dejamos de respirar, morimos. Si dejamos de orar, es lo mismo. Morimos espiritualmente. Podemos tener mucho conocimiento, pero si no estamos conectados con la vida, entonces es que nosotros comenzamos a tener nuestras propias interpretaciones de la palabra y nos vamos por allá porque no estamos conectados con el Padre. ¿Por qué? Porque no oramos, porque estamos muertos en lo espiritual. Mucho conocimiento, pero no le estamos dando la aplicación correcta porque estamos empleando nuestras propias conclusiones, pensamientos, ideas, porque no nos está midiendo el Señor. Entonces, entendiendo plenamente, conscientemente, lo importante que debe de ser la oración para nosotros, tenemos que hacerlo bien. A través de los años, mis hermanos, nosotros adquirimos costumbres, malas costumbres quizás, otras que son erradas. Cuando oramos, costumbres malas, costumbres que no son buenas, oramos de la forma equivocada. Y muchas de estas costumbres, lejos de conmover el corazón del Señor, le molestamos. Lejos de que el Señor vea en nosotros un corazón contrito y humillado, ve un corazón quizás soberbio, un corazón irrespetuoso, un corazón irreverente, o un corazón ignorante, o cómo estamos orando. E incluso nosotros hemos sido bombardeados por muchas enseñanzas que no son correctas, y no tengo que explicarle mucho al respecto. Oraciones como, hace rato estaba platicando con un hermano acerca de eso, de cómo que decretar y que no decretar, amarrar y no amarrar, y reclamar las promesas del Señor, y todas estas cosas que usted ya conoce. ¿Sí? Cosas que se van metiendo a la iglesia, que se van metiendo a veces a nuestras vidas, y que si no ponemos atención, al rato forman parte de nosotros. Bueno, pues vamos a ver algunas formas erróneas, algunas cosas que nosotros hacemos que no están bien cuando nosotros nos acercamos con el Señor, ¿verdad? Y bueno, le pido al Señor que me dé, como dijo el pastor, las palabras para saber explicar, porque aquí en la cabeza lo tengo bien claro, pero cuando de acá se conecta para la lengua, se me transgiversa todo, ¿no? Entonces le pido a Dios que me dé paciencia y que me dé tranquilidad para hablar esto. Número 1, presentarnos sucios delante del Señor. A veces nos presentamos sucios. Sí. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados. Mas el que los confiesa se aparta, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En muchas ocasiones queremos iniciar nuestras vidas de oración sucios, con pecado en el corazón, con pecado en nuestras costumbres. Y dice la palabra que Dios es santo, 3 veces santo, dice la palabra.
¿sí? Y nos tenemos que presentar limpios delante de Él. Yo recuerdo a mi mamá cuando yo estaba chico, que me decía, ya vente a comer. Y yo entraba de jugar fútbol afuera y me decía, hueles a chivo, vete a bañar y luego bajas para comer, porque hueles mal. Ve y báñate. Pues a veces nosotros llegamos delante del Señor queriendo presentar una oración y el Señor nos dice, hueles a cabrito, límpiate y luego ven conmigo. Y nosotros entendemos que hemos sido lavados, hemos confesado nuestros pecados, hemos ido delante del Señor, le hemos entregado todo, y eso lo entendemos, cada uno de nosotros lo hemos hecho. La sangre del Señor nos ha limpiado, ¿sí? Y hemos sido justificados, pero durante nuestro andar en la vida cristiana, a veces hay cositas que se nos van pegando, que vamos adquiriendo, costumbres, mañas, cosas que no le agradan al Señor. Quizá no son pecados, los pecados que teníamos antes, pero son cosas que necesitamos arreglar con Él. Son pequeñas, quizá pequeñas pecadillos, les vamos a poner así, que tenemos, que no nos permiten llegar limpios delante del Señor. Dice el Señor, y hueles a raro, ve a limpiarte. No podemos presentarnos sucios delante del Señor. Acompáñame a Juan 13, por favor. Jesús lava los pies de sus discípulos en esta enseñanza. Juan 13, del 1 al 10, vamos a leer un poco. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para presentarse, para que pasase de este mundo con el Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. El 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él le entregase, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla, con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está limpio, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Sí se fija cómo le dice el Señor? El que está lavado, el que ya ha sido purificado con la sangre del Señor, el que ya ha confesado sus pecados como tú y como yo, no necesita sino lavarse los pies. Las cosas que vamos haciendo, las cosas que vamos, los errores que vamos cometiendo, los pecados que vamos cometiendo, no errores, pecados que vamos cometiendo en nuestro caminar, que son cosas que nosotros vamos guardando y vamos escondiendo. Como son penosos, a veces llegamos delante del Señor sin confesar todas estas cosas y encubrimos, cuando lo que tenemos que hacer es lavar nuestros pies, lavar nuestras andanzas.
Entonces, mis hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados, no encubrirlos. Es una costumbre muy, muy humana el tratar de cubrir lo que no nos gusta, lo que nos da pena. ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Trataron de cubrirse, cubrir su pecado, cubrir su vergüenza. Y nosotros tratamos a veces de hacer lo mismo, en vez de confesar. Tener eso siempre en nuestra mente, cuando vamos con el Padre, confesar nuestros pecados. Limpiarnos ahí delante de Él, derramarnos ahí delante de Él y ser sinceros con el Señor. Abogado tenemos para con el Padre, ¿no dice la palabra? Y fíjense, no se vale decirle al Señor, Señor, tú sabes que fallo. Tú sabes que me equivoco, Señor. Perdona mi maldad. No queremos decirle al Señor, perdona este pecado y nombrarlo. Perdóname, Señor, porque codicié a la mujer que no es mi mujer. Codicié al hombre que no es mi esposo. Señor, perdóname. O sea, nombrarle al pecado como tiene que ser. No decirle al Señor, tú sabes, Señor, que soy débil. La carne es débil, Señor. Tú conoces mis debilidades. No. Señor, pequé. Me ensucié. Hice lo que no tenía que hacer. Te ofendí, Señor, con mi acción. Te ofendí cuando insulté a mi esposa, cuando le dije pelón a mi esposo, con coraje. ¿Sí? Perdóname, Señor, porque soy soberbio. Perdóname, Señor, porque tengo mucho coraje en mi corazón contra tal persona. Perdóname. Quítame este rencor, este odio, esta molestia que tengo en mi corazón, porque no te puedo servir así. No me puedo inclinar delante de tu presencia con todo esto que estoy sintiendo en mi corazón. Señor, perdóname. Perdóname por la amargura que tengo conmigo. Sí, llamarle las cosas como son. Entonces, si para nosotros es importante y aprendemos que es importante orar y que el orar para el cristiano es como respirar en lo natural, pues tenemos que ir con el Señor y ser bien sinceros delante de Él antes de empezar una vida de oración. Confesarle todo. Y a veces cuantas veces sea necesario. Cuantas veces fallemos. Ir delante de Él y derramarnos completamente. Sinceramente en el corazón decirle, Señor, soy pecador. Perdóname. Entonces, antes de presentarnos con el Señor, hay que lavar nuestros pies. Lavar nuestras andanzas y confesar nuestros pecados. El número 2, tengo aquí apartar un tiempo para orar. Muchas veces nosotros no apartamos un tiempo específico para orar. ¿Sí? Y si sabemos que es tan importante el orar, pues lo más indicado es que apartemos un tiempo. ¿Cierto o no es cierto? Aquí la vida en los Estados Unidos es muy ajetreada. Estamos todos así. Rápido, rápido, rápido. No podemos descuidarnos ni un solo minuto porque ya nos ganaron el trabajo, ya se nos fue el cliente, ya nos ganaron. Tenemos que estar así, rápidos, rápidos, rápidos. Así es la vida aquí. Las personas se mueven
de aquí para allá y están apurados y están siempre desde muy temprano en la mañana ya despiertos y hasta muy tarde en la noche se van a acostar y trabajan y trabajan y trabajan, haciendo negocios, moviéndose de aquí para allá. Así es la vida aquí. Y podemos decir, ¿en dónde entra un tiempo de oración al Señor en este tipo de vida? Es muy común escuchar a personas decir, o al menos yo lo he escuchado decir, va a haber mucho overtime, ya se viene el overtime en el trabajo. Vamos a sacar más dinero. Y entre más overtime trabajemos, más duro le damos. Yo he escuchado. Luego decimos a la esposa, llegamos después de, no sé, desde temprano en la mañana hasta las 8 de la noche y le decimos, esposa, mija, hay mucho overtime, ya me voy a dormir porque ya no tengo tiempo de hacer otra cosa más que de descansar. Ya no hay tiempo de platicar contigo, no hay tiempo de platicar con los hijos, no hay tiempo de hacer absolutamente nada, mucho menos de tener un tiempo con el Señor. Porque hay overtime, hay que trabajar, necesitamos ahorrar para la casa, para el carro, para las vacaciones. Necesitamos dinero, mija, compréndelo. También es muy común escuchar una persona que tiene trabajo decir, me ando buscando un part-time. ¿A poco no? ¿Cuántas veces ha dicho usted, me ando buscando un part-time? Me ando buscando un part-time porque es que ya se vienen los gastos fuertes. Es que esto y es que el otro. ¿Qué acaso no dice la palabra, primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido? Primero lo de Dios, y Dios se encarga de todo, mi hermano. Créame que lo hemos vivido y yo sé que usted también lo ha vivido. En donde no hay nada, el Señor saca algo. En donde no hay trabajo, el Señor prospera. En donde no hay comida, el Señor te da comida. En donde no hay paz, Dios te da paz. En donde no hay esperanza, Dios da esperanza. Primero Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. En este tipo de vida no hay tiempo para el Señor. No nos damos el tiempo para orar. No sé si te ha pasado a ti, a mí sí me ha pasado, soy sincero. Pero queremos orar y suena el despertador en la mañana y decimos, Señor, gracias. Gracias porque amaneció y te vuelves a dormir, ¿no que no? Está calientita la cama y comenzamos a querer orar porque tenemos en nuestro corazón las ganas de querer orar. Pero el tiempo mal usado de nuestra vida nos cobra la factura. ¿A qué me refiero con esto? El tiempo mal usado es por ejemplo, el mismo trabajo. Trabajo fuera de tus horarios normales, que te hacen que te canses de más y no te puedes acostar a una buena hora para que te despiertes a las 4 o 5 de la mañana, listo para orar. El tiempo gastado en ver la televisión. El tiempo gastado en andar de compras, mujeres. Tiempo empleado en cosas que no aprovechan, en donde nosotros descuidamos nuestra vida y al siguiente día ya no nos podemos parar a orar. Damos el manazo al despertador y como va a sonar a los 15 minutos, volvemos a despertar y continuamos la oración que empezamos 15 minutos atrás. Nos estamos cambiando y, ay Señor, cuídame en el trabajo, que no me caiga de la escalera. Y bueno, yo porque me subo a la escalera.
Señor, cuídame. Señor, esto. Señor, aquello. Nos fuimos al carro. Señor, que no haya tráfico. Ay, permítame. A lo mejor tú me puedes decir, dice, la Biblia dice que oremos sin cesar. Sí, tenemos que estar orando, así como el Señor oraba sin cesar. A donde quiera que Él iba, estaba orando, y oraba por el enfermo, oraba por la viuda, oraba por el niño, por la niña, oraba por todos los que estaban a su alrededor. Enseñaba y estaba siempre Él en oración. Y sí, es una buena costumbre que nosotros estemos orando en todo tiempo. Pero es muy importante que apartemos un tiempo para orar. Es en este tiempo, cuando tú y yo tenemos intimidad con el Señor trae consuelo, que el Señor trae paz, que el Señor trae esperanza, que el Señor te dice qué hacer en tal o cual situación, que te dice cómo tratar a tus hijos, cómo criarlos, qué enseñarles. Es en este tiempo en donde el Señor te da también, o nos da también nuestras nalgadas, nuestra corrección. Él nos corrige también en este tiempo. Acompáñenme al Salmo 5, por favor. Salmo 5, verso 1 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Fíjense cómo aquí David comienza a orar. ¿Qué palabras utiliza? No son palabras que están a la carrera. Son palabras en donde Él se toma un tiempo y le dice, Señor, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Palabras que salen del corazón. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Para poder expresar este tipo de oraciones delante de Dios, necesitamos tiempo. Tiempo, mi hermano. Y podemos empezar con poco tiempo. Podemos empezar con 20 minutos, con 10 minutos bien dedicados al Señor, sin que otra cosa pase por tu cabeza, hincado delante del Señor, comenzando a orar. Y este tiempo puede ir creciendo y puede ir creciendo. Cuando menos tú te lo esperas, ya llevas media hora orando, así como le pasó al Señor, que pasaron 40 días y 40 noches y Él estaba metido en oración, sin que le apurara lo que estaba pasando, porque todo tiene un tiempo, todo a su tiempo. El que salgas rápido en la mañana no te va a dar la solución al problema. Fíjense cómo aquí David expresa, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré el tiempo que sea necesario. Y no me refiero a que estés esperando ahí en la mañana o en la tarde o en la noche, cuando sea tu tiempo de oración. Se refiere a esperar aquí en el corazón, a lo que estás tú clamando con el Señor. Puede ser tus hijos, puede ser tu hija que está ahí rebelde, pero tú te levantas en la mañana y dices, Señor, aquí está mi clamor, aquí está mi hijo, te lo entrego. Y esperaré en ti el tiempo que sea necesario. Y a la siguiente mañana le vuelves a decir, Señor, aquí está mi hijo. Aquí está mi hija. Estoy esperando, Señor, que tú contestes mi oración, que tú escuches mi gemir. Y esperaré. Esperar instrucción, esperar su consuelo, esperar su provisión. Sí, y les repito, esta acción de esperar no es tiempo. Es una actitud de confianza y de dependencia de Dios, que el Señor va a llegar. Porque el Señor va a llegar a tiempo. Ahora se estila que le estamos carrereando al Señor. Tus promesas dicen, Señor, esto y lo quiero ahora. Ya.
Me urge. Cuando la palabra te dice, y esperaré. Esperaré. El tiempo que sea necesario. Pacientemente, confiado en ti, que tú tienes el control de mi situación, de mi familia, de mi negocio, de mi salud, de todo. Esperar confiados y dependientes del Señor. Necesitamos un tiempo de oración. A la carrera no podemos tener todo esto. Punto 3. La oración no es un monólogo. La oración es un diálogo. Precisamente por vivir a la carrera, por vivir la vida rápido como se estila en este país, oramos en formas de monólogo. Señor, te pido, Dios, que tú obres, que tú me des bendición. Señor, cuida a mis hijos, cuida a mis hijas, prospérame en el trabajo, Padre Santo. Ahí te encargo a mi esposa, te la dejo, Señor. Aquí el problema, Señor, mi camioneta, el mecánico. Y nos aventamos un monólogo delante de Dios ahí, en la mañana cuando lo estamos cambiando o cuando salimos rápidos y apurados. Y el Señor quiere contestarte y tú ya vas rumbo al trabajo. No hay un diálogo, precisamente por falta de tiempo, por no apartar un tiempo. No hay un diálogo con el Señor en donde nos sentemos y podamos conversar con el Señor. La Biblia enseña que Moisés, Dios le hablaba cara a cara. Y encontramos muchos pasajes en donde el siervo hablaba y oraba al Señor y el Señor le contestaba. El Señor llamaba y el siervo decía, aquí estoy, escucho. Y hay muchos pasajes en donde Dios habla y el siervo contesta. O viceversa, el siervo pregunta al Señor y clama a Dios y Dios trae una respuesta. Precisamente Josué, que viendo el ejemplo de Moisés, pues él tenía esta misma enseñanza y quisiera que me acompañaras a Josué 7. Vamos a leer un poquito ahí. El pueblo tuvo una victoria impresionante. Josué capítulo 7, verso 4, ahí vamos a comenzar. El pueblo tuvo una victoria impresionante cuando recién cruzó el Jordán, fue a Jericó, y Dios dio una instrucción. Desde ahí podemos ver el ejemplo. Dios dio una instrucción, cómo hacer las cosas, y entonces el pueblo accionó e hizo lo que Dios les dijo. Las murallas de Jericó cayeron tal cual y Dios les había dicho y les dio la victoria. Entonces enseguida de ahí fueron a Jai, a otra ciudad que estaba ahí, una ciudad más pequeña, y ellos pues no subió todo el pueblo. Dijeron, no, pues está más chiquito, vamos nada más 3,000. Y dice el verso 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai. Los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel, o sea, todos se postraron y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Ojalá hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Ay Señor.
¿Qué diré? ¿Qué diré? Ya los de Israel han vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y entonces, dice, borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Jehová dijo a Josué, viene la contestación. Josué clama y el Señor contesta. ¿Qué hubiera pasado si Josué, en vez de pararse y analizar, se hubiera levantado y hubiera convocado al pueblo y vamos a orar y vamos a ir todos y vamos a rodear a Jai y vamos a matarlos a todos? Y si hubiera subido todo el pueblo, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubieran bajado también? ¿Hubieran muerto más? Dios no los hubiera respaldado de todos modos. Había algo que tenían que hacer. Y Jehová le dijo a Moisés, el versículo 10, levántate, perdona, a Josué. Y Jehová le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado de la anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. El 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyes la anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos por la mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que haya quitado la anatema de en medio de vosotros. ¿Sí se fija cómo la Biblia nos instruye con la oración? No hay monólogos, hay diálogos. Tú hablas y escuchas. Una costumbre que yo tengo, y se lo quiero compartir así, usted considérelo. Una costumbre que yo tengo es agarrar mi Biblia cuando voy a orar. Y agarro mi Biblia y estoy con el Señor y oro al Señor y luego leo. O leo y luego hago una oración de acuerdo a lo que leí. Y el Señor me enseña y me habla. Y me instruye. Y me aconseja. Y me exhorta, me disciplina. ¿Sí? Pero hay un diálogo. Hay una comunicación con el Señor. Está acabando la pila aquí. Entonces, cuando nosotros vayamos a orar, vamos a darle una respuesta al Señor, vamos a meternos en esa intimidad y esperar y buscar y escudriñar. ¿Sí me escucha? Sí. Yo estoy oyendo así como que se va la voz y luego regresa y luego se va y luego regresa. Entonces, cuando ore, no haga monólogos. Amén.
Haga diálogos con el Señor. Punto 4. Orar con un espíritu humilde. ¿Con qué actitud oramos al Señor? ¿Cómo llegamos delante de Él? ¿Cómo oramos? ¿Cómo nos dirigimos al Señor cuando estamos nosotros orando? Hay soberbia en nuestro corazón, hay autosuficiencia, porque a veces somos tan buenos que nos sentimos autosuficientes. Y ya no oramos con el Señor o ya no le decimos cómo le hago porque ya sabemos cómo hacerlo. Ya no pedimos su consejo porque pues, yo ya sé. Soy capaz. Lo he hecho por mucho tiempo. Reclamamos las promesas que vienen en la palabra, las reclamamos o le pedimos al Señor clamando por ellas. O llegamos incrédulos a veces a orar delante del Señor. Fíjese, oramos creyendo que no vamos a recibir nada. Porque es tan difícil la necesidad que tengo que no creo que el Señor me lo conceda. ¿Con qué actitud llegamos nosotros delante del Señor? ¿Se imagina usted que llegue su hijo y le diga, ¿sabes qué? Ocupa el carro, ahí nos vemos, no me esperes. ¿Qué le va a decir usted? A ver, ven para acá, ¿qué traes? ¿Cómo que cálmate? No me hables así. O se va a quedar bien contento y decirle, ay, sí, mijo, que te vaya bien. No. Si nosotros llegamos con el Señor con una actitud, el Señor va a decir, ¿qué le picó? En una ocasión, le voy a platicar esto. Una de mis hijas me dijo algo que... Y no voy a decir su nombre para no quemar a Valeria. Pero en una ocasión estaba teniendo una plática con mi hija de esas acaloradas, ¿no? De esas de hijo rebelde, adolescente con papá centrado y bueno, me tengo que echar porras yo, ¿no? Y pues estábamos teniendo un diálogo, pero un diálogo de esos usted sabe, ¿sí? Y de repente me dice, hey, dude, relax. Yo no sé qué cara hice, que vi que mi hija sí se empezó a hacer así para atrás. Y mi esposa me agarró así aquí de atrás y me dijo, quédate chiquita. O sea, porque fue muy molesto para mí que me diga, hey dude, relax. Y yo recuerdo que le dije, hey, no soy tu cuate. No soy tu dude. Dije, no, hija, no es así. Soy tu papá. Es tu mamá y nos tienes que tener un respeto. El ser amigo de nuestros hijos no quiere decir que nos hablen así. Entonces llegamos con el Señor y queremos hablar de la misma forma. Sin reverencia, sin reconocer lo grande que Él es, lo majestuoso, lo santo, no hay palabras para describirlo. En una ocasión estábamos platicando con una persona, o yo estaba platicando con una persona, y expresó así, estábamos hablando de las necesidades, y dice él, yo ya le pedí a Chuy. Ya le pedí a Chuy, y le hizo así.
Y yo me acordé de cuando Valeria, me acordé de cuando mi hija me hizo lo mismo, y me acordé de la mano de mi esposa también aquí, porque me molestó. Me molestó y le dije, no, espérame. Y lo aconsejé. Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo el Señor, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjense, yo le decía a él, fíjate cómo Jesús inicia su oración. Y cómo él con respeto comienza a pronunciar y a abrir su boca. Y dije, no seas irreverente. Y a veces nosotros somos irreverentes. Quizá no a ese grado, pero sí llegamos con cierto grado de irreverencia delante del Señor. Cada quien conoce su vida, ¿no? Y él le dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Es toda podemos pasar semanas enseñando el Padre Nuestro, pero le dice él aquí, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra, reconociendo todo lo que Él es, reconociendo su majestad, la habitación que Él tiene. Acompáñame al Salmo 8:1, por favor. Dice el Salmo 8:1, versículo 1 solamente. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Yo le decía a esta persona, este hermano o primo, le decía, ¿te fijas cómo debe de ser nuestra forma de acercarnos a Dios? No debemos de ofender a Dios con nuestras palabras, con nuestras costumbres o con las cosas que nosotros hacemos. Siendo irreverentes, acompáñenme también al Salmo 148, por favor. Le dije, léelo, te lo dejo de tarea. Léelo para que veas cómo nuestra actitud debe de ser siempre bien reverente delante del Señor. Cómo el Señor es Dios de todo. El Señor es Dios de todo, dice, alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotros todas las luces, todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Y así se va todo el Salmo, alabando al Señor. Toda la creación alabarle. Toda la creación exaltándole, toda la creación dándole el lugar que le corresponde al Señor.
Entonces, mis hermanos, esas son algunas de las cosas que nosotros hacemos que tenemos que corregir. Y si no las tienes, qué bueno. Pero si las tenemos y las cometemos, pues tenemos que corregir este tipo de cosas. Para que nuestra oración o para que nuestro comenzar a orar en esa vida de oración que debemos de tener todos nosotros, tenga un efecto bueno, llegue verdaderamente hasta el trono, que el Señor lo escuche. A veces nuestras oraciones tienen estorbo por este tipo de situaciones y muchas otras que podemos nosotros escudriñar en la palabra. Oraciones que no son contestadas porque hay estorbo, hay cosas que nosotros hacemos que impiden que el Señor conteste. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a corregir y le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable y que nos instruya. Vamos a preguntarle al Señor, cada uno de nosotros en nuestro tiempo de oración, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que qué le ofende, qué no le gusta, cómo tenemos que acercarnos a Él. Vamos a preguntarle los pecados que tenemos ahí escondidos, que muchas veces nosotros ni nos acordamos. Cosas que están ahí dentro del corazón y que necesitan ser sanadas y que necesitan ser sacadas. Así entonces, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decir: Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Dios, porque tú tienes cuidado y tú nos enseñas, Padre Santo. Te pedimos, Dios, que obres en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra mente y escudriñes todo lo que hay, Señor. Si nosotros tenemos una mala actitud delante de ti, Señor, corrígenos. Si nosotros tenemos cosas guardadas en el corazón, Señor, pecados no confesados, Señor, danos el valor para aceptar nuestra culpa, Dios, y confesarte todo lo que hacemos, Señor. Queremos acercarnos limpios delante de tu presencia, Señor. Queremos llenar, Señor, tu trono de alabanza y que no haya nada que nos impida, Señor, alabar tu santo nombre, Dios. Queremos apartar un tiempo, Señor, para orar, para buscarte, para escudriñar tu palabra, Señor, para preguntarte y que tú nos hables y tú nos contestes, Señor. Esperar el tiempo que sea necesario, Dios, en tu presencia, confiando en ti, para que tú, Señor, obres en mi corazón, para que tú nos corrijas y tú nos guíes, tú nos exhortes, Señor. Límpianos cada día más y más, que cada día podamos tener una mejor comunión contigo, que cada día podamos expresar con palabras más entendibles a ti, Señor, todas nuestras peticiones y todas nuestras necesidades. Obra en nuestro corazón, Señor. Estamos dispuestos. Nuestra carne está dispuesta, Señor. Queremos hacer las cosas. Y te pedimos, Dios, que tú prosperes nuestro caminar. Que tú prosperes nuestro andar en medio de este hábito que tenemos para orar y para buscar tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús.